Linne podría haber sido una persona muy vaga, pero estaba lejos de ser estúpido. De hecho, si alguien de alguna manera lograra conocerlo mejor, incluso podrían clasificarlo como astuto. Como tal, rápidamente entendió que el hermoso aroma de Id prácticamente vaporizó su hedor hasta el olvido, razón por la cual prácticamente toda la clase la llamó para que se sentara junto a ellos. La niña se sumergió un poco en la confusión, pero finalmente se sentó junto a algunas chicas en la primera fila. Aunque a Linne le gustaban las chicas guapas tanto como a cualquier otro chico, también le gustaban que fueran mayores y mucho más desarrolladas, por lo que su interés en el recién llegado disminuyó rápidamente. Poco después de Eve, la campana sonó 3 veces y un profesor, esta vez un joven, quizá de unos 20 años, entró graciosamente. Linne no podía entender por qué los profesores actuaban como si estuvieran asistiendo a un baile y no a una conferencia, pero, claro, apenas tenía energía para pensar en algo tan inútil. La profesora tenía el pelo corto y negro y llevaba gafas a la moda. Era bastante alto y delgado, y vestía ropa sencilla, pero aún adornada, del cuello para abajo. Mientras echaba un vistazo al salón de clases, su rostro expresó confusión por un momento, pero no le prestó más atención cuando vio a Linne aislada arriba. Después de todo, se le ordenó que prestara la menor atención posible al hijo del quinto señor y, si actuaba de alguna manera, lo patearía o lo mataría de plano. Prefería no ensangrentarse las manos, por lo que esperaba que el chico actuara pensativamente. Buenos días, habló suavemente, mostrando una sonrisa deslumbrante que hizo sonrojar a muchas chicas en la clase. Como acordamos ayer, continuó. Hoy me mostrarás los resultados de tu entrenamiento. Lanza tu hechizo hecho por ti mismo desde cualquiera de las escuelas básicas. Linne quedó atónita por un momento. Como ayer se saltó la clase, obviamente no tenía ni idea de la tarea asignada. Olvídese de los hechizos hechos por él mismo, sería un milagro si pudiera lanzar una bola de fuego sin quemarse hasta convertirse en cenizas en el proceso. Sin embargo, a diferencia de Linne, la mayoría de los otros jóvenes de la clase estaban extremadamente emocionados por la oportunidad de lucirse. La primera chica que se puso de pie frente a la clase lanzó una brillante serie de rayos de agua que tenían un brillo extraño, atravesando los muñecos de madera que el maestro consiguió. Hizo una reverencia mientras los demás aplaudían y luego lanzó una mirada hacia la maestra, quien asintió suavemente con una sonrisa deslumbrante, aprobando. La niña sonrió ampliamente y prácticamente saltó hacia su asiento, como un conejo. Linne continuó observando actuar a los demás, con cierta confusión. Después de todo, ninguno de estos fue actual hechizos hechos por uno mismo. Un niño lanzó una bola de fuego que se partió en 2 a medida que avanzaba. Otro logró erigir 3 pilares desde el suelo y llevarlos al punto singular. Una niña logró levitar por unos momentos antes de caer cómicamente sobre su trasero. Estos eran simplemente imitadores astutos. Minúsculo. Esto es como intentar impresionar a un rey con 2 monedas de cobre. Lo que Linne no sabía, sin embargo, era esa la razón por la que su padre lo presionó tanto para que aprendiera magia. Desde el principio, su padre se dio cuenta de que la afinidad de Linne por la magia estaba lejos de ser normal y rayaba en lo prodigioso. Como tal, incluso cuando tenía 4 años, Linne podía lanzar bolas de fuego del tamaño de un tocón de árbol si le ponía suficiente maná. Sin embargo, como rara vez veía a otros usar y lanzar magia, y como su padre nunca le habló de sus talentos, Linne creía firmemente que era bastante normal, al igual que su padre, y como tal creía que todos eran capaces de lanzar una bola de fuego del tamaño de un árbol. En cuanto a las modificaciones, dependían en gran medida de la creatividad y el consumo de maná. Debido a la cantidad extremadamente baja de maná, incluso las modificaciones más básicas a los hechizos básicos, como dividir la bola de fuego en 2, eran casi imposibles para Linne. Aunque al final le llegó el turno, ¿Linne? La maestra gritó muy tranquilamente. Entiendo que no estuviste con nosotros ayer, pero si aún quieres mostrarnos algo, no dudes en hacerlo. Linne dudó por un momento, pero pensó que lo intentaría. Diablos, necesito saber cuál es mi posición si quiero mejorar. Monedas, monedas. Imagínense todas las monedas que tendré cuando me convierta en mago. No es exagerado decir que, debido a que no tenía ni una sola moneda de oro con él,
comenzó a apreciarlas y a desearlas, aún más, él asintió mientras se levantaba y bajaba lentamente las escaleras. Otros estudiantes hicieron una mueca y trataron de alejarse lo más posible de él. Cuando Linne aterrizó a solo unos metros de la maestra, el joven finalmente entendió por qué los demás querían retroceder. Sin embargo, como era un poco adulto, pudo controlar su expresión un poco más, y aún parecía muy tranquilo. Esto, a su vez, inspiró aún más asombro en las alumnas y más celos en los varones. La maestra consiguió 2 muñecos de madera para Linne, quien bajó un poco la cabeza y se acarició la barbilla por un momento, pensando. Finalmente, cerró los ojos por un momento y respiró hondo. Una pequeña luz se encendió dentro de su palma mientras extendía su brazo hacia adelante y abría su mano. La luz, de color blanco con un ligero tinte amarillo, bailó circularmente por un momento, como para reunir energía, antes de humear un humo teñido. Al final, una bola de fuego bastante delgada y corta, junto con un rayo de agua, fueron liberadas de la palma de su mano, bailando una alrededor de la otra mientras se dirigían hacia los muñecos. Sin embargo, cuando golpearon la madera, simplemente desaparecieron del aire, dejando a los muñecos completamente intactos. Después de un breve momento de silencio, el salón estalló en carcajadas mientras Linne se rascaba la cabeza confundida. Maná. Para aumentar las monedas, necesito aumentar el maná. Eso, de alguna manera, se convirtió en su proverbio a seguir en los años venideros. Sin embargo, a diferencia de los estudiantes, el joven profesor no se reía, de hecho, estaba haciendo todo lo que podía para no saltar y llevar a Linne al principio de inmediato. Mientras que a los estudiantes les parecía simplemente un hechizo débil sin impacto, Linne mezcló 2 elementos. Aunque no es inaudito durante el básico y avanzado hechizos, todavía era raro. Sin embargo, en este caso, mezcló 2 elementos opuestos, fuego y agua, y logró crearlos en completa armonía. Eso es algo que, incluso entre las élites, no mucha gente podría hacer. Esto podría ser interesante. Los labios del profesor se curvaron en una sonrisa mientras miraba a la confundida y ligeramente irritada Linne. En medio de la confusión, de repente estalló un grito. Todas las miradas se dirigieron inmediatamente a la tercera fila, donde de repente uno de los chicos del grupo empezó a llorar. No habría sido más que vergonzoso, pero el niño estaba llorando de color rojo carmesí, y luego sus mocos eran de color rojo carmesí, e incluso su baba era de color rojo carmesí. Estaba sangrando profusamente por cada agujero de la cara, y solo un momento después, la cabeza del niño cayó sobre la mesa. Él estaba muerto. Traidor en medio, yo, después de un grito ensordecedor de una niña sentada frente al niño muerto, hubo un momento de silencio mientras las mentes jóvenes intentaban procesar lo que había sucedido. Sin embargo, a diferencia de ellos, la joven maestra, así como Linne, tenían sus mentes preocupadas por el hecho de que alguien fue asesinado en los terrenos de la academia y nada menos en el salón de clases. Cuando la comprensión golpeó las mentes de los demás, 18 de ellos rápidamente se pusieron de pie y todos corrieron hacia la salida. Sin embargo, solo un parpadeo después, las puertas del salón de clases se cerraron repentinamente y círculos mágicos aparecieron encima, bailando rotundamente, conectados. El maestro tenía el brazo extendido hacia adelante y su rostro irradiaba seriedad. Mientras otros comenzaron a gritarle que los dejara salir, él chasqueó ligeramente la lengua antes de hablar. Silencio, su voz resonó contra las paredes, obligando a todos los demás sonidos a detenerse. Nadie se irá hasta que averigüemos qué pasó. Con la absoluta resolución en su voz, los demás no tuvieron más remedio que obedecer. Sin embargo, ninguno de los 2 se movió ni un centímetro de sus lugares. Algunos ocasionalmente miraban al niño muerto, mientras la sangre seguía saliendo de él, corriendo por la mesa hasta el suelo. Mientras otros entraban en pánico, el maestro comenzó a calcular lo que había sucedido, pero Linne, sin que los demás lo supieran, ya había comenzado a formular sus propias ideas. Fue él, exclamó de repente una niña, señalando a Linne. Tenía aproximadamente 15 años, cabello negro corto, ojos oscuros y figura esbelta. Recordando las presentaciones, Linne supuso que su nombre era Ana. Sí, no podría haber sido nadie más que él. Arrestarlo, maestro. ¿Cómo pudiste hacer esto, escoria?
Mientras otras voces seguían la acusación de la chica, Linne frunció el ceño, ligeramente agitada. «A mí», exclamó, señalando con el dedo la esquina superior de la habitación, donde estaba sentado. «Al contrario, soy literalmente la única persona que no podría haberlo hecho», dijo con calma, con una ligera frustración evidente en su rostro. El aula se convirtió en un circo de murmullos y, a pesar de las afirmaciones de Linne, la mayoría de la gente todavía creía firmemente que él lo había hecho. Mientras tanto, sin embargo, los pensamientos de Linne estaban muy preocupados por. Según recuerdo, cuando entró parecía estar bien. Los pensamientos de Linne se aceleraron mientras recordaba la totalidad de los 30 minutos de la clase. Así que lo mataron en un lapso de 30 minutos. Esa chica, Ana, luego ese chico bajito, Hayden, y esa chica, Elena, se sentaron más cerca de él. Teniendo en cuenta cómo lo mataron, lo más probable es que fuera veneno, pero ¿de qué tipo? ¿Qué podría provocar ese tipo de reacción? ¿Fue durante el tiempo que estaban lanzando hechizos? Antes que él, una chica, Ana creo, logró provocar que el viento ardiese. Dudo que sea eso. Después de él, un tipo, Hayden, creó un torbellino, probablemente no. Todos, cálmense, dijo de repente el joven maestro, suspirando para sus adentros. Es como si tuviera suerte de que ocurriera un asesinato mientras estoy enseñando. Siéntate en algún lugar lejos del chico. Mientras otros subían a las filas superiores y se alejaban del niño, sentándose, la maestra caminó hacia el cadáver mientras Linne permanecía de pie, observando la situación con ojos atentos. El maestro comenzó a examinar el cadáver, traicionando sus sentimientos internos a través de sus expresiones, y rápidamente llegó a la misma conclusión que Linne, que el niño fue asesinado con veneno. Recordó solo 6 tipos diferentes de brebajes que se sabía que provocaban tales reacciones, y los 6 requerían ingredientes extremadamente raros y costosos. Fue solo su suerte, como de costumbre, que 3/4 partes de los estudiantes en este salón de clases fueran asquerosamente ricos. «Maestro», preguntó Linne de repente, sorprendiendo a todos. «¿Ves alguna herida punzante?» Aunque reacio, el joven maestro tuvo que comprobarlo, por lo que volvió a examinar el cadáver. Observando atentamente los lugares donde era más común hacerlo, como el cuello, la parte superior de la espalda y los muslos, no notó nada fuera de lo común. ¿No entonces fue en el aire? Pensaron prácticamente al mismo tiempo. Cuando sus miradas se cruzaron, fue como si de repente obtuvieran una comprensión más profunda el uno del otro. No era raro que Linne fuera tan perspicaz como él. Después de todo, se podría decir fácilmente que creció en las calles, día tras día. Si bien es posible que no posea las mejores habilidades interpersonales, su capacidad para ver a través de mentiras y engaños no estaba en el nivel de un principiante. También leía ocasionalmente algunas historias de detectives que le regalaba su padre, por lo que tampoco era ajeno a los actos de asesinato. Fue una conclusión bastante fácil. Se trataba de un asesinato por envenenamiento. Sin embargo, debido a la falta de heridas punzantes, Linne y la maestra quedaron desconcertadas. Solo otros 2 medios accesibles eran a través del aire o la ingestión de algo. Si fuera aire, otros también habrían sido envenenados. Si fue por ingestión, entonces no lo mataron aquí. Sin embargo, debido a la inmensa velocidad con la que el niño murió, era prácticamente imposible que hubiera sido envenenado en otro lugar, ya que ni siquiera el maestro podía pensar en un veneno que permaneciera inactivo durante largos periodos de tiempo antes de tener una reacción tan vívida. El aula quedó en un profundo silencio. Mientras la maestra y Linne se perdían en los pensamientos y posibilidades, otros también dejaban volar su imaginación. La mayoría todavía creía que Linne tenía la culpa. Después de todo, el niño comenzó a sangrar poco después de que Linne lanzara su magia. Era posible que hubiera lanzado a propósito algo tan malo como una distracción para envenenar al niño. Sin embargo, el maestro rápidamente rechazó esta noción, ya que estaba completamente concentrado en Linne durante y después de que el niño lanzara su hechizo. Ni siquiera miró a los otros estudiantes, y mucho menos les lanzó o arrojó algo a algunos de ellos. Linne de repente se acercó al maestro que estaba sentado en su lugar habitual y comenzó a conversar en voz baja. ¿Quién era el maestro? Linne preguntó,
como no había manera de determinar cómo fue envenenado, tal vez tendría más posibilidades de descubrirlo si supiera quién era y, en extensión, quién lo querría muerto. Su nombre era Lionel Birmich, hijo del duque Birmich, respondió el maestro con calma. Tal vez compartir ideas con otro par de ojos conduciría a una resolución más rápida de este lío. Ya se había puesto en contacto con el director y la investigación exterior ya había comenzado, pero tampoco estaba de más realizar una en el lugar. Es un novato de 16 años y con una formación relativamente formidable. Su hermano mayor solo tiene 17 años pero ya ha alcanzado el rango de maestro de 3 estrellas y está en la carrera por el próximo archimago graduado. Aparte de eso, no sé mucho. ¿Qué estás pensando?, preguntó el joven maestro al final. Nada realmente, respondió Linne, suspirando. Quizás deberíamos preguntarles a los que estaban sentados a su lado qué pasó justo antes de que comenzara a sangrar, él sugirió. Buena idea. La maestra asintió y se volvió hacia los demás estudiantes. Ana, Hayden y Elena, bajen, por favor. Los 3 jóvenes se sorprendieron un poco pero cayeron de todos modos, claramente aterrorizados. ¿Qué pasa, maestro?, preguntó Ana, lanzando miradas sospechosas a Linne, como diciendo, ¿qué le dijo este sinvergüenza al maestro? Ustedes 3 se sentaron más cerca de Lionel, explicó la maestra. ¿Podrías decirme cómo estuvo durante la clase? Los 3 pensaron brevemente antes de que Hayden hablara. Era un chico relativamente bajo, con cabello castaño y ojos verdes. Su ropa hablaba grandiosamente de su riqueza y casi siempre llevaba una expresión arrogante en su rostro. Parecía estar bien, comenzó. Como si no pasara nada. Sí, confirmó Ana. No vi nada raro. Exclamó Elena en voz baja. Ella era una chica de 16 años de aspecto dulce. Su cabello se prolongaba hasta su cintura, dorado, y su rostro de forma ovalada tenía rasgos casi perfectamente simétricos. Incluso Linne tuvo que admitir que era bastante hermosa. Noté algo extraño, comenzó. Pasaron tal vez 5 o 10 minutos después de que comenzó la clase. Tosió un par de veces y parecía que su nariz se había tapado porque respiraba por la boca. ¿En el aire después de todo?, pensó Linne, confundida, algo inusual justo antes del momento en que empezó a sangrar. Linne intervino después de un breve silencio. Los 3 lanzaron una mirada desdeñosa, pero después de que el joven maestro asintió hacia ellos, todavía se quedaron sin pensar. Lo siento, aunque Linne hizo la pregunta, los 3 se giraron hacia la maestra mientras empezaban a responder, empezando por Ana. Yo no estaba prestando atención. Yo tampoco. Como no había nada más que preguntar, la maestra envió al trío de regreso. Donde esperaban encontrar algunas respuestas sólidas, solo surgieron más preguntas. Por todo lo que establecieron hasta ahora, parecía como si el veneno estuviera en el aire, pero por alguna razón solo afectó al pobre Lionel. Nadie más mostró signos de malestar, por lo que el veneno debe haber sido elaborado específicamente para Lionel. Desafortunadamente, como no sabían nada sobre el niño, fue difícil determinar exactamente qué atacó el veneno y, lo que es más importante, como el padre de Lionel, el maestro pensó brevemente. Estuvo muy involucrado con el conde Lenden en la toma del trono. También es uno de los principales impulsores de las reformas para aumentar los impuestos. ¿Podría tener algo que ver con eso? ¿Advertencia? Venganza. Los pensamientos de Linne, sin embargo, giraron hacia otro espectro. Esto es lo que pueden hacer las monedas. Compra tu entrada a la academia, compra un veneno extremadamente exótico y mata a alguien sin que te descubran. Me pregunto si son ciertas esas historias sobre los duendes y sus sacos de oro. Si es así, ¿dónde viven los duendes? Incluso en medio de este caos, todavía no podía descartar el inmenso valor del oro. Maestro, ¿puedo echarle un vistazo al cuerpo también?, Linne preguntó de repente. Estaba seguro de que sacaría sus entrañas, pero aún así tenía más curiosidad que cautela. Si puedes manejarlo, el maestro respondió con indiferencia. Linne caminó hacia el cadáver, primero examinándolo desde una distancia segura de unos pocos metros antes de acercarse lentamente. Poco después, estaba a 1 metro de distancia del rostro del chico, observando cualquier detalle extraño que pudiera encontrar.
Piel bastante pálida, algo reseca, sangre poco saludable, de color rojo oscuro, olor algo extraño, aparente, venas azules en la piel, fosas nasales estrechas, labios morados. Teniendo en cuenta todos estos síntomas, Line solo pudo llegar a una única conclusión: el niño fue envenenado por al menos 11 tipos diferentes de asesinos invisibles. Fue suficiente para causarle una enorme confusión e incapacidad para formular adecuadamente la teoría sobre cómo mataron al niño. Por ejemplo, el color antinatural de la sangre puede atribuirse a bilen, un veneno muy común bajo en toxinas que generalmente se encuentra en su jardín cotidiano. La exposición prolongada provoca una sangre más oscura, pero puede provocar una intoxicación sanguínea masiva si se ingiere directamente y en grandes cantidades. Entonces hubo yorl, veneno bastante despiadado y sin olor elaborado a partir del yorl pescado, que podría ser la causa de prácticamente todos los síntomas cutáneos. Entonces hubo kurk, una de las formas más rápidas de morir si se ingiere directamente, pero mucho menos potente en forma transportada por el aire. Sin embargo, tanto las fosas nasales estrechas como los labios morados e incluso el extraño olor a sangre podrían atribuirse a ello. Pensé que aprender sobre los venenos habría resultado beneficioso en algún momento. Supongo que todavía no. Line regresó con el maestro, con la confusión reflejada en su rostro. Debido a esto, el joven maestro ni siquiera se molestó en preguntar y continuó con su propia teoría de por qué el niño fue asesinado. El joven maestro de repente entrecerró los ojos cuando recibió un mensaje telepático del principio, algo que solo los mejores magos podrían usar, con respecto al niño. Parece como si el niño fuera muy alérgico a Ardenia, le habló la maestra en voz baja a Line. Además del carbón. Carbón. Line de repente exclamó dentro de su mente. Ese extraño olor era carbón. Casi como si hubiera sido alcanzado por un rayo, el joven maestro de repente encontró una nueva línea de pensamiento sobre quién podía envenenar al niño y por qué sucedió de esa manera, y supuso que Line se había topado con algo y los dos se miraron el uno al otro. Según recuerdo, esa chica, Eve, llevaba una fuerte fragancia de lavanda que prácticamente llenaba la habitación. Además, estaba yo con fuerte olor corporal. Esto explicaría sus problemas respiratorios, pues dos olores extremadamente potentes invadieron sus pulmones. Debido a que era alérgico a Ardenia, es probable que evitara los jardines y no estuviera acostumbrado al fuerte aroma de la lavanda, y cuando se combina con mi olor corporal, podría explicar por qué sus fosas nasales se tapaban. Es exactamente por eso que tardó tanto en morir después de que ella lo envenenó con veneno sumergido en carbón. Creo que sé quién lo mató. Line exclamó emocionada, ignorando el hecho de que otros podían escucharlo, traidor en medio. 2. El efecto de las palabras de Line fue un silencio total. Incluso los ojos del maestro se abrieron cuando comparó la expresión de Line con las expresiones de los demás. Por un breve momento, el joven incluso pensó que Line estaba mintiendo simplemente para provocar algún tipo de reacción por parte del asesino, pero considerando cómo y dónde mataron a Lionel, demostró que el asesino no era alguien tan ingenuo y fácil de dejar en evidencia. Line se dio una palmada en los labios y caminó hacia el maestro con expresión sombría. 18 jóvenes detrás de él siguieron cada movimiento de Line con profundo cuidado, como si realmente supiera quién era el asesino. Tendrían que salir corriendo en el momento en que se pronunciara el nombre, maestro. Line habló en un susurro ahogado, inclinándose hacia el oído del joven maestro. No reacciones. No la mires. Era imperativo que la información permaneciera entre ellos dos, ya que Line no estaba segura de qué haría el asesino si lo descubrían. Simplemente permanece inexpresivo. Bien. El joven maestro asintió con la cabeza. Creo que Lionel fue envenenado poco antes de que fuera su turno de mostrar Magic, habló Line en un tono tranquilo y plano, sorprendiendo ligeramente al joven maestro con su compostura. La razón por la que el veneno tardó tanto en activarse fue porque fue bloqueado por otros olores. El veneno tenía un rastro de carbón, lo que me lleva a creer que originalmente el veneno no fue creado para asesinar, sino solo para poner a alguien a dormir. Lo cual supongo que era el plan del asesino para el resto de nosotros. Line explicó todo lentamente y con la misma rapidez. Tantos detalles como pudo sin sobrecargarlo.
Sin embargo, debido a los rastros de carbón mezclados con el veneno original, Lionel era un objetivo claro. ¿Por qué entonces no estamos dormidos?, preguntó el joven profesor, arrugando las cejas. Antes de que fuera el turno de Lionel de lanzar magia, una chica lanzó magia de tipo viento que se combinaba con las llamas, provocando combustión. Así era como esparcía el veneno. Sin embargo, justo después de Lionel, Hayden lanzó magia tipo torbellino, lo cual esparció demasiado el veneno como para tener efecto en nosotros, pero no en Lionel, que era muy alérgico al carbón. El maestro terminó los pensamientos de Linne mientras él también juntaba las piezas. Entonces, la persona que mató a Lionel, a pesar de que se había prometido a sí mismo no reaccionar de ninguna manera, el joven maestro todavía miró a Ana. Aunque no fue más que una breve descripción general, una que, para la mayoría de los demás, no significaría absolutamente nada. Ana estaba en alerta máxima en todo momento ante cualquier cambio en el comportamiento del Linne o del maestro. Ana, murmuró el profesor, pero, justo cuando lo hacía, sintió un repentino aumento de la masa mágica dentro del aula. Empujó a Linne con fuerza, lo que provocó que se estrellara contra la pared del otro lado, mientras que al mismo tiempo usaba su otro brazo para bloquear el proyectil entrante. Se produjo el pánico, cuando otros descubrieron que fue Ana quien lanzó un hechizo dirigido a la maestra. No les tomó mucho tiempo darse cuenta de que ella también era responsable de la muerte de Lionel. Se pisotearon unos a otros tratando de escapar, pero Ana no les prestó atención. Después de todo, el maestro era la máxima prioridad. Su cabello castaño de repente adquirió un tono escarlata cuando una masa de viento se reunió a su alrededor, los mechones rojos revoloteando junto a su ropa. Un objeto con forma de gema de color similar apareció en el centro de su frente, brillando intensamente mientras extendía los brazos. La maestra tampoco se quedó atrás, rápidamente se dio cuenta de que ella era una bruja escarlata, tipo magus extremadamente competente en magia relacionada con la sangre y la oscuridad. Debido a la fuerza del brillo, también concluyó que ella era al menos 3 estrellas maestro mago, que calmó su corazón por un momento. TSK, solo mi suerte. Necesito dejar este maldito trabajo. Su mirada fija duró solo un momento antes de que Ana saliera corriendo de lo alto del salón de clases. Brujas escarlatas eran extremadamente competentes a corta distancia, a diferencia de la mayoría de los otros tipos de magos. Para cuando apareció a unos metros de la maestra, ya se había abierto el brazo, dejando que la sangre fluyera y flotara mientras se acumulaba en un objeto con forma de lanza. Mientras tanto, el joven maestro era un luz don, tipo de mago que usa hechizos basados en la luz principalmente para controlar el campo de batalla en lugar de la lucha en sí. Inventó un hechizo propio. Sin embargo, a pesar de que ya había contactado al director, tenía que aguantar al menos unos segundos, de lo contrario no solo él, sino también el resto de los estudiantes, morirían. La luz brillaba intensamente en ambas palmas mientras las apretaba, desatando una luz cegadora. Cuando Ana desató el rayo de sangre hacia el joven maestro, él lo esquivó por poco inclinándose hacia la izquierda. Sin embargo, el rayo todavía le rozó el hombro, atravesando la pared y volviendo a ella. La sangre brotó como una fuente y Ana no perdió la oportunidad. Una de las razones por las que brujas escarlatas eran tan temidos que si alguna vez conseguían hacer sangrar a su oponente, la pelea prácticamente había terminado. Ana rápidamente lo esquivó hacia atrás, evitando el punto más central de la explosión de luz. No sintió ningún dolor por el hechizo, principalmente mareos, pero aún no lo suficiente como para confundirla lo suficiente. Extendió su brazo hacia adelante y lo apretó en un puño. Un grito hueco resonó cuando el maestro sintió que su hombro se encogía bajo la fuerza invisible. Se dio cuenta de que ella estaba controlando su sangre dentro del cuerpo, haciendo que fluyera hacia atrás y hirviera. Solo tuve suerte de morir así, bueno, al menos salvé a los estudiantes. Pensó el maestro al darse cuenta que la ayuda ya casi llega. Sin embargo, el dolor se detuvo repentinamente y la sangre dentro de él restableció su flujo original. Al abrir los ojos, vio algo que lo llenó de asombro y gratitud. Linne, que anteriormente casi había caído inconsciente por el choque contra la gruesa pared, había manifestado una lanza de metal y logró perforarla a través del cuello de Ana mientras estaba completamente concentrada en la maestra.
Al igual que otros estudiantes, ella cree que Linne es simplemente otro vagabundo rico e inútil sin ningún verdadero talento. En circunstancias normales, y lanzados por estudiantes comunes, un hechizo de este tipo ni siquiera rozaría su piel y mucho menos la atravesaría. Sin embargo, Linne había combinado no solo tierra y fuego para crear metal, sino que también agregó el atributo viento que aumentó la velocidad de la lanza, casi triplicando la capacidad de perforar. Ana tuvo solo un segundo de sobra para darse cuenta antes de que su cuerpo cayera al suelo, con los ojos bien abiertos, su cabello volviera a su color original y el objeto en su frente desapareciera por completo. Ella murió, Linne jadeó a un lado y se desplomó, exhausto más allá de cualquier cosa que jamás hubiera sentido. No solo usó el último tinte de mana que tenía, sino que junto con el choque contra la pared, ni siquiera podía mover un dedo, y mucho menos moverse. Las puertas del salón de clases se abrieron de repente y todos los estudiantes, todavía enloquecidos por el miedo porque ni siquiera se dieron cuenta de que Ana estaba muerta, salieron corriendo gritando. Aproximadamente 6 magos vestidos con túnicas azules corrieron hacia adentro solo para encontrar a Ana tirada en el suelo en el estanque de su propia sangre con una lanza saliendo de su cuello, el joven maestro agarrando su hombro y gimiendo de dolor, y la joven Linne tirada en el suelo. Apenas consciente. Como ya estaban informados de quién era el asesino, simplemente ignoraron a Ana cuando confirmaron que estaba muerta y se dividieron en 2 grupos, ayudando tanto a Linne como a la joven maestra. Poco después de ellos, 2 magos especializados en magia curativa aparecieron y comenzaron a recuperar la fuerza de Linne y del maestro mientras los 2 se sentaban uno al lado del otro. Supongo que te debo mi vida, habló el joven maestro, riéndose levemente. Gracias. Solo tenías que mirar, Linne gimió, mirándolo con enojo. Ja, ja, la maestra, sin embargo, solo se rió, sin mostrar una pizca de culpa. No salió nada malo de esto. Nada mal, dijo Linne. Antes me moría de hambre, pero al menos podía usar mana para controlarlo un poco. ¿Ahora? Estoy muerto. Muerto. Si tienes hambre, déjame comprarte un panecillo como agradecimiento. Punto. ¿Entonces tu vida vale 2 monedas de cobre? Al contrario de lo que otros creen, aquí los profesores no ganan tanto. ¿Qué tal si te como a ti? Chuleta de cerdo es. Ahora estamos hablando. 2 magos que los estaban ayudando simplemente pusieron los ojos en blanco ante el intercambio, ignorando al dúo. Después de que se curaron por completo, el maestro cumplió su promesa y llevó a Linne al comedor de la academia y le compró una chuleta de cerdo grande. Linne prácticamente se lo tragó entero y exigió otro, pero él no lo consiguió. Mientras los 2 entablaban una acalorada discusión, vieron una figura amenazante que aparecía de repente junto a su mesa. A diferencia de Linne, que simplemente miró fijamente a la figura en formación, el joven maestro inmediatamente cayó de rodillas y se inclinó. Levántate, Isaac, me estás avergonzando. La voz y la cara no tienen sentido. Linne pensó inmediatamente, y no se equivocó. La persona que apareció ante ellos era mayor. Su rostro estaba arrugado, tanto el cabello como la barba más blancos que la nieve, sin dientes, pero su voz era la de un niño. Espeluznante. Director, levántate ya, maldita sea. Isaac finalmente obedeció y se levantó, sentándose en su silla. El viejo se unió a ellos y pidió la chuleta de cerdo que Linne le pedía a la maestra. Me encanta. Comida y oro, fue bastante fácil comprar el amor de Linne. Jou, se rió el anciano mientras miraba a Linne con una mirada bastante apreciativa. Creo que te debemos gratitud, joven. Sigue comprándome chuletas de cerdo y seremos buenos. Linne respondió sin rodeos. Linne. El rostro sorprendido de Isaac coincidió con el tono urgente de su voz mientras hablaba. Muestre algo de respeto al director. Está bien, el anciano simplemente se encogió de hombros, todavía riendo. La juventud en llamas siempre es más divertida. Isaac casi cae de cabeza sobre la mesa. Se dio cuenta de lo aterrador que era que el director y Linne se conocieran. Las chuletas de cerdo están bien, joven, habló entonces el anciano. Pero no solo salvaste la vida de Isaac, sino que también evitaste una posible catástrofe en los terrenos de la academia.
Creo que se necesitan mayores recompensas. Lin me gritó, oro, casi instintivamente, pero se contuvo en el último segundo. El oro es realmente hermoso, pero sigo sin hogar. KHM, tosió para parecer más serio. Me gustaría un lugar donde vivir. Por mucho que Isaac afirmara ser diferente al director, ambos tuvieron prácticamente la misma reacción y no se molestaron en ocultar la sorpresa en sus caras. ¿Como una casa?, preguntó el director, recuperándose primero. Sí, asintió Linne. Este reciente cambio en los Keynes y todo eso me ha dejado sin hogar y sin un centavo. Y todavía soy solo un niño en crecimiento. Es tan terrible, ¿no? Quiero decir, tan cruelmente expulsada de mi propia casa, sin dinero ni alternativa. Linne incluso comenzó a sollozar, desvergonzado. Pensó Isaac. Hoy fue un giro del destino, debería agradecerle a Lionel. Esta noche intentaré comunicarme con él. Paja. Isaac y el anciano casi escupieron sangre mientras escuchaban a Linne. Estoy seguro, se puede arreglar algo, dijo el director. Isaac. Ese sí, dijo la joven maestra, maldiciendo por dentro. Haré los arreglos. Antes incluso de terminar la frase se levantó y se fue. Evita a ese niño. Voy a evitar a ese niño incluso si me mata. ¿Ah, en serio? Hace un momento la triste Linne desapareció repentinamente y fue reemplazada por alguien cuyos ojos brillaban con brillo. Eres tan amable. Serías aún más amable si pudieras regalarle unas cuantas monedas de oro a este pobre chico. Totalmente descarado. Quiero decir, aunque ahora tengo casa, y de repente Linne volvió a sollozar. Todavía soy solo un niño en crecimiento. Es tan terrible, ¿no? Quiero decir, aquí hay un saco de 100 monedas de oro, interrumpió el director. Voy a evitar a este niño incluso si me mata de ahora en adelante. Ah, aquí está esta medalla también. En el acto, casi como golpeado por un rayo de brillantez, el director encontró una manera de hacer realidad sus sueños. La medalla que entregó tenía forma redonda y tenía un sencillo grabado del emblema de la escuela. Esto le otorgará acceso a los primeros 3 pisos de nuestra estimada biblioteca. Asegúrate de leer todos los libros. Y quiero decir, todos los libros. Eres demasiado generoso. Los ojos de Linne brillaron cuando tomó el saco de monedas danzantes. Prácticamente podía oír las voces de las monedas susurrando, gástame, 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 y como para responder entonces, Linne pensó, yo también lo haré. También se llevó la medalla, pero con mucha menos ilusión. Supongo que será útil para aprender cosas. Bueno, entonces seguiré mi camino. El anciano se puso de pie sobresaltado. Disfruta la chuleta de cerdo. Gracias, viejo. Fue necesario hasta la noche, mientras estaba alojado en una pequeña cabaña detrás de la academia, para que recordara los acontecimientos de hoy. La casa que le concedieron era bastante sencilla y lejos de la mansión en la que creció, pero tenía una cama y una chimenea. Era un lugar para dormir. Pero Linne no pudo. Después de todo, hoy, por primera vez en su vida, había matado a alguien. Incluso si ella fuera la asesina, incluso si fuera para salvar a su maestro y a otros estudiantes, esas suaves excusas significaban poco para él. Soy un asesino, secretos de las piedras. Habiendo recibido 100 monedas de oro y una pequeña choza detrás de los terrenos de la academia, Linne salivaba felizmente ante las relucientes monedas mientras inspeccionaba todas y cada una de ellas con el mayor detalle a pesar de que eran idénticas. Sin embargo, aquí y allá, detectaba algunas diferencias y defectos, lo que le hacía fruncir el ceño, pero un momento después ese ceño se puso patas arriba cuando vio el resto de las monedas. Con el estómago lleno, se bañó en el cercano lago improvisado antes de regresar a su choza y tumbarse en una cama bastante sencilla. Pero, en contraste con la fría piedra y la madera astillada de su último sueño, era como una diferencia entre el cielo y el infierno. Había dormido bien y se despertó descansado y listo para empezar el día. Como las clases fueron canceladas debido a los acontecimientos de ayer, tuvo un día lleno de libertad para hacer lo que deseara. Cada fibra de su ser le gritaba que fuera y gastara todo el oro que le habían dado, pero se contuvo. No hasta que tenga ingresos diarios. Aguanta carajo.
Fue realmente una tortura ver las monedas de oro alineadas sobre la mesa y saber que no puede gastarlas imprudentemente. Podía sentir su corazón sangrar, pero aguantó. Como estaba libre y no podía gastar monedas, recogió la medalla que le entregó el director de la academia y se dirigió a la biblioteca. Su conocimiento de los acontecimientos actuales e incluso el conocimiento profundo de la magia eran muy deficientes y como decidió hacer lo mejor que pudo para convertirse en mago, el conocimiento no era algo que le pudiera faltar. La biblioteca era un edificio ubicado en el lado este de los terrenos de la academia y era el segundo más grande en el medio. Al igual que otros, fue construido con piedra blanca y pura que aparentemente brillaba bajo el sol. Tenía 12 pisos de altura y estaba decorado con diversas esculturas de personas y bestias, con ventanas en arco, terrazas valladas con balaustradas y una considerable afluencia de jóvenes y mayores entrando y saliendo. La entrada principal era alta, de unos 3 o 4 metros de altura, y las puertas eran de madera y estaban abiertas de par en par. Arriba había una escultura de un libro abierto, con las páginas revoloteando, con «Biblioteca» tallado en el arco de piedra debajo. Linne lo miró brevemente con asombro, pero rápidamente negó con la cabeza. «¿Cuánto oro se vertió en esto? ¡Qué vergüenza!». Blasfemia, como tenía el medallón, le entregaron una pequeña llave plateada que podía abrir las puertas de los primeros 5 pisos de la biblioteca. Junto al mostrador de recepción había un pergamino grande y muy decorado que detallaba lo que contenían los primeros 6 pisos de la biblioteca. Los pisos séptimo y superior estaban restringidos a profesores y superiores. Tengo que empezar por, bueno, empezar. Pensó Linne mientras se dirigía a la izquierda, al primer piso de la biblioteca. Las estanterías medían 2 metros de altura y estaban repletas de todo tipo de libros, nuevos, viejos, desgastados, pergaminos. Por un momento se sintió demasiado abrumado y pensó en irse, pero después de apretar los dientes se dirigió al departamento llamado Historias de Iglind. Cogió un libro al azar y comenzó a leer lentamente, o, más bien, a hojearlo, ya que la mayoría de los libros tenían al menos 600 páginas y la mayoría superaban incluso las 1000. Si los leyera detenidamente, Linne creía que envejecería y moriría en la biblioteca. Después de un par de horas de hojear los libros que detallan la historia de Reino Iglind, se sintió bastante satisfecho y pasó a otros departamentos. Aunque muy breve, la historia de Reino Iglind estaba muy rico. Se formó por primera vez cuando el legendario guerrero Astark decidió dejar al rey al que había servido durante casi toda su vida porque sentía que el rey se había vuelto corrupto. Estableciendo una base en la parte más meridional de la Aleación, Iglind creció como compensación de Imperio el Bahrein, el reino más grande de la Aleación continente desde la era de lo conocido. Poco a poco, más y más gente empezó a habitar Iglind como Astark, como rey, tenía una mentalidad relativamente abierta a todas las religiones y culturas de la época. Poco a poco se fue estableciendo como el centro cultural de la Aleación, impulsando un conocimiento impresionante y convirtiéndose en una fuerza militar formidable debido a los avances logrados en magia y herrería, además de tener innumerables minas de gemas y tierras fértiles. Durante mucho tiempo, el reino estuvo solo debido a todos esos factores, pero, incluso si no estaba incluido en ninguno de los libros, Linne sabía que Iglind estaba actualmente en guerra tanto con el Bahrein y Rholyrar, reinos que lo bordeaban. Sin embargo, como la frontera era una extensa cadena montañosa, era extremadamente difícil para los invasores invadir. Mientras hojeaba los otros departamentos, Linne entendió por qué el primer piso se llamaba Historias Generales, ya que eso era exactamente lo que eran. Solo algunos conceptos básicos, leyendas culturales, historias de guerreros antiguos y legendarios, se escribió muy poca historia real. Sin embargo, tuvo más suerte mientras exploraba el segundo piso de la biblioteca. Historias contemporáneas. Allí había aprendido mucho de la situación actual con respecto a los 7 reinos colocados en Aleación continente. De los 7, Imperio el Bahrein impulsó la mayor fuerza económica y militar, pero había carecido gravemente de tierras fértiles, especialmente hacia el norte. Como bordeaba el tierras baldías del norte, a menudo era invadido por varios tipos de monstruos. La situación fue similar con Reino de Rholyrar, pero en una escala mucho menor. Lo peor de las invasiones del norte fue visto por Reino de Basilea, cuyos avances tecnológicos fueron, con diferencia, los peores. Además Iglind,
El reino más próspero, cultural y tecnológicamente, fue Sailar, ya que no tenía absolutamente ningún contacto ni con el norte ni con el este, tierras baldías. También poseía la flota marítima más grande de todos los reinos, y había rumores de que también habían establecido contacto con otras masas de tierra en el mar. Line sintió que le ardía ligeramente la cabeza mientras asimilaba toda la información. De la lucha política que actualmente está estallando el Bahrein de adentro hacia afuera, a la supuesta marcha de los monstruos desde el este, todo le parecía tan lejano a Line que apenas se molestó en recordarlo. Sin embargo, mientras leía sobre el Iglind, se volvió un poco más intrigado. La estructura política actual aún no se ha actualizado ya que solo han pasado unos días desde el derrocamiento, pero Line tenía dudas de que la jerarquía cambiara mucho. Comenzando por el rey, que tenía en sus manos la ley absoluta, se dividió en señoríos, de los cuales eran 7 que gobernaban los territorios del reino. Los territorios se dividieron en duchas de los nobles, que eran responsables del crecimiento militar del reino. En esencia, seguía el sistema de el rey da tierra, la tierra da soldados. No había mucha información sobre los duches, excepto por el hecho de que actualmente había 36 activos. Pero lo que llamó la atención de Line fue que los magos del reino de buena reputación a menudo eran prestados para luchar contra las invasiones de monstruos del norte o del este. Estamos en guerra, maldita sea. Pero, claro, no puedo imaginar que los hayan prestado por poco dinero, cierto, es una decisión correcta. Amasa siempre oro. El oro salva. El oro nunca traiciona, los magos eran contratados independientemente del ejército regular y podían trabajar por tan solo un cobre si así lo deseaban, o hasta miles de oro por campaña militar. Tenía razón, el camino de Magus es verdaderamente el camino de las riquezas. Line lentamente comenzó a salivar mientras comenzaba a soñar despierto con los días en que se convertirá en Magus y venderá sus servicios por miles de oro. Lecho de oro, baño de oro, esposas de oro. Había pasado más de medio día antes de que pasara al tercer piso, que tenía información sobre conceptos básicos de la magia. Los departamentos se dividieron por tipo elemental, fuego, aire, tierra y agua, respectivamente. Consistía principalmente en información sobre los conceptos básicos de control, conjuración, manipulación y artes de combinar diferentes tipos, nada que él no supiera. Un libro, sin embargo, captó su intención inmediatamente cuando lo vio. El arte del crecimiento de maná. Lo cogió sin dudarlo y empezó a leer, por primera vez, desde la primera hasta la última carta. Si el oro era la necesidad básica de una vida despreocupada de amor y asombro, entonces maná era la necesidad básica de cualquier mago exitoso. Cuanto más lo tuvieras, más hechizos más grandes podrías desatar. Cuanto más tuvieras, más podrías luchar. Eran simples matemáticas, de verdad. El libro instruye sobre varias formas de adquirir mana base más grande, desde la batalla y el crecimiento natural, hasta el consumo de almas bestiales, hasta bañarse en elementos, diariamente. No había una mejor manera, hasta donde Line entendía, y todo dependía de las preferencias personales. Sin embargo, una de las formas que más le llamó la atención a Line fue el capítulo Warrior Megas. Detalló que el crecimiento físico puede estar vinculado al mágico, y la combinación de dos podría, en teoría, conducir al soldado definitivo. Sin embargo, el rostro de Line siguió hundiéndose mientras seguía leyendo. No solo era solo una teoría, sino que incluso los requisitos que planteaba la teoría eran absolutamente demenciales. Entrenando todos los días durante al menos 16 horas, realizando múltiples tareas entre entrenar el cuerpo y la magia, combinando dos a través de un dolor extenuante. No es de extrañar que nadie haya probado esta teoría. Esto es una locura. Para cuando terminó con el tercer piso, la noche ya había caído. Fauces de filo. Line left the library and headed straight to the lunchroom. Because of his attribution to clearing up the case of murder, he was given a relatively insane discount on pork chop. Whereas others had to pay at least 60 silver coins for one portion, Len only had to pay 30 copper coins. Because of this, he calculated that, if he spent it sparingly, those 300 gold coins could last him a very, very long time. He ate 2 portions rather quickly and headed back to the small shack. However, he was stopped in his tracks by 2 knights tasked with guarding the academy grounds.
They delivered the message from the principal, and then dragged him up to the main building where the principal's office was stationed. ¿Qué diablos quiere ese viejo? La oficina del director estaba ubicada en la parte superior del edificio principal, desde donde podía supervisar la totalidad de los terrenos de la academia a través de la ventana e incluso la mayoría de los edificios. Anillo superior. Era bastante espacioso y estaba adornado con coloridas pinturas y libros, e incluso las mesas y sillas estaban elegantemente decoradas y construidas con madera de alce. Sin embargo, el director no estaba solo. Cuando los guardias dejaron a Linne en la oficina, fue recibido por 4 figuras, excluyendo al anciano. Todos vestían túnicas bastante sencillas, pero la clave era que todos sus rostros estaban ocultos bajo una capucha y Linne no podía distinguir uno de otro. Linne, por favor toma asiento, habló el director con voz bastante altiva, señalando la silla vacía. Espero que no te hayamos molestado terriblemente. Linne permaneció en silencio mientras observaba a los demás y tomó asiento con cautela. ¿De qué se trata todo esto?, preguntó. Incluso sintió un dejo de temor al poder sentir una gran cantidad de maná saliendo de las 4 figuras. No son simples, te pedí que vinieras aquí para ofrecerte un trabajo. Paga. Sí. Me lo llevo. Linne dijo sin rodeos, con expresión plana, ingresos diarios. Ya hay. Aunque, en la superficie, parecía indiferente ante todo el asunto, su alma ardía de alegría. ¿Qué tal si escuchas nuestra solicitud primero?, dijo el director, riendo nerviosamente mientras se sentaba. Digas. Linne añadió con calma, in the light of the recent events, the principal began. We conducted a thorough investigation into the manner of young Lionel's death. The investigation, though, has led us to some rather disturbing conclusions. The principal took a pause as he glanced over the 4 figures. He only continued as all of them nodded. The murder was a part of a much larger thing. As you know, our kingdom is currently at war with both Elverheim and Rallarhard kingdoms, both of which only need us but to slip for a moment to take over. However, thanks to valiant effort of our soldiers, we're hanging on. Linne nodded. In the light of this, we have uncovered that the murder was an attempt of Elverheim forces to create disturbance from within. It served as warning and a threat to Duke Dormicht, as he is heavily responsible for maintenance of the military. However, as Duke is a great man loyal to his kingdom, he naturally ignored it. Despite it, though, we have realized that there are spies who are stationed rather highly within the capital. The fact that Duke Dormicht is maintaining the military expenses isn't public knowledge, and only selected people know of it. We believe that this murder was just the first step in a much larger plan that the spies are concocting in order to destroy us from within. We'd like to ask you to investigate the matter and report your findings to us. Lynn arched his brow slightly, terribly confused. That's a political nightmare, Lynn said bluntly. A disaster waiting to happen. Don't you guys have some well-trained stealthy guys who usually take care of stuff like this? What can I do anyway? I can't just start knocking from doors to doors and asking, hey, are you by some chance a spy bent on destroying our kingdom? And, considering what happened to Lionel, I'm not too keen on prying deeper into the knife that's not even aimed at my throat at the moment. Mente perceptiva, habló una de las figuras encapuchadas con voz profunda. Pero sobre todo quejoso. Look at me, Lynn turned towards the source of the voice, slightly annoyed. I barely have mana in my veins, unlike some who just let it seep out like it's not a big deal. His words suddenly stunned others as the room fell into silence. Ah. There is no better word than me. What, is word a word? It has to be. It's not. ¿Puedes sentirlo?, preguntó el director demacrado después de unos momentos. Por supuesto que puedo, prácticamente está llenando toda la habitación. Apenas puedo respirar. Linne se quejó mientras se sentía más cómodo y se daba cuenta de que no lo matarían, jaja. Una de las figuras encapuchadas de repente se echó a reír mientras se levantaba de la silla. Yo lo llevaré, añadió la figura. Es demasiado interesante para dejarlo pasar. Lo siento, no me dedico al negocio de vender mi cuerpo. Linne se negó descaradamente. No te preocupes, no te preocupes. A mí tampoco me interesan los mocosos quejosos, respondió la figura. Pero estoy interesado en enseñarte cómo hacer lo que tienes encomendado. La pregunta es, ¿estás interesado en aprender? ¿MMM?
Lynn arrugó la frente mientras miraba la figura. Tu tarea es descubrir a los espías dentro de nuestra capital, explicó la figura. Para hacer eso, necesitarás ciertas habilidades. La razón por la que lo elegimos específicamente no fue porque pensáramos que era apto para el trabajo de inmediato. La razón es porque no eres nadie, hay. Sin nada, por favor deje de. Y nadie. Maldita seas. Lynn estaba a punto de llorar. No destacas y muy poca gente te conoce y cada vez menos recuerdan tu cara. Las habilidades necesarias siempre se pueden aprender, pero esa invisibilidad para otras personas es un regalo de Dios. Mi corazón está sangrando, por favor para. Hoy solo era cuestión de ver quién te enseñará. Simplemente sucede que elegí ser voluntario. Tenemos aproximadamente una semana para inculcar algunos conceptos básicos y demás, así que no perdamos tiempo. Me gustaría revisar mi estadística anterior. Yapi, cállate, tarareó la figura mientras agarraban a Lynn en sus garras, levantándolo fácilmente y cargándolo como un tronco entre la axila y la cintura. Bueno, damas y caballeros, los veré por ahí. Como tal, los dos desaparecieron en la nube de humo, dejando a los demás en el silencio de los siglos. Malditos seáis todos. Pensó Lynn mientras se deslizaba en la oscuridad de la inconsciencia. Almas gemelas *** pilares de piedra se elevaban en el aire, sosteniendo el techo adornado con un hermoso mosaico de un dragón de aspecto feroz. El dragón tenía ojos feroces que brillaban con los colores de las llamas, escamas gruesas y negras y garras que aparentemente podían atravesar cualquier cosa de este mundo. Una lámpara de araña de cristal colgaba de lo alto, iluminada descaradamente, iluminando las espaciosas cámaras de piedra. Se colocó una alfombra roja desde las puertas de madera que parecían ser la entrada hacia el claro redondo en el centro de la habitación. El centro estaba ocupado por una gran mesa redonda de piedra con varias inscripciones doradas a lo largo de sus bordes, junto con 6 sillas que la rodeaban, una de las cuales daba al final de la cámara siendo la más grande y adornada con gemas. Más allá, al final de la habitación, una gran ventana en forma de arco dejaba entrar abundantes rayos de sol y daba más luz al claro redondo. Mientras que el resto de la cámara colgaba en profundas sombras, la mesa y las 6 sillas parecían estar iluminadas por el fuego en comparación, solo 2 de las sillas estaban ocupadas, la más grande y la que estaba justo al lado, en el lado izquierdo. Un hombre sentado en la silla grande parecía ser de mediana edad, con el rostro completamente afeitado y rasgos hermosos, rematados con ojos de color azul que tenían un toque de crueldad en ellos. Llevaba una túnica bastante lujosa, adornada en los bordes con un intrincado diseño de hilos dorados, y encima de su cabeza descansaba una corona dorada enjollada. Sus labios estaban curvados en una sonrisa suave, pero aún diabólica. El hombre sentado a su lado era un completo contraste, de aspecto extremadamente sencillo, sin rasgos extraordinarios, calvo, vestido con túnicas marrones bastante andrajosas.